Aquí estamos de nuevo. En el anterior video vimos 5 razones para venir a vivir a Madrid, España. Ahora hoy hay que hacer la contraparte. 5 razones por las cuales no venir a vivir a Madrid, España. Así que quédate. Ok, nuevamente, antes de empezar, aclaro que estos puntos que voy a mencionar los saqué de internet y también los comparto en cierta parte. No es para ofender a nadie ni decirles no se vengan para acá, sino que hay que decir las cosas como son también. Así que vamos dándole. En el punto número 1 tenemos el costo de vida. Miren, el costo de vida en Madrid, la verdad es que sí es bastante elevado. Bueno, en realidad en Madrid y en las otras grandes ciudades que se consideran Madrid, Barcelona, Valencia. Esas tres son súper caros, pero más Madrid y Barcelona sobre todo. Miren, la verdad, aquí se nota bastante, a diferencia de otras ciudades, es el tema del alquiler. Eso ya lo vimos en otro video que se lo voy a dejar por acá. El tema del alquiler aquí está súper complicado y aparte súper costoso. Entonces aquí voy a dejar unas imágenes para que vean cuánto cuesta un departamento de un dormitorio para alquilar, obviamente, aquí en Madrid. Vamos viendo las imágenes para que vayan comparando precios y voy a mostrarles también unas imágenes de un dormitorio en Sevilla. Entonces aquí ya pueden ver la diferencia. Obviamente se dice que en Madrid hay mayor oferta laboral que en Sevilla, pero sí es más caro. Eso sí, definitivamente no se discute. Y aprovechando que estamos tocando este tema del alquiler, miren, en verdad, si se vienen para acá, vénganse preparados con dinero. Aquí alquilar es sumamente complicado y costoso. O sea, no es algo que únicamente para el extranjero, para el mismo español. Te quieren pedir, o sea, varios meses de fianza. En verdad, uno tiene que sacar del bolsillo casi que comenzando unos 3.000, 4.000 euros. Y en el caso de los extranjeros, que esto no lo dije en el video, que lo voy a dejar y véanlo al final, es que muchas veces tristemente nos piden hasta un año por adelantado o 6 meses. Así que este tema tómenselo en serio. Y aquí vamos con el punto número 2, que viene siendo el tema del desempleo. Miren, este tema es muy controversial. Como le digo, no es algo que estoy sacando yo, ni en base a mi experiencia, ni nada. Es un tema que sencillamente ustedes buscan por internet y lo van a ver. Aquí de igual manera voy a dejar imágenes para que vayan viendo. Con esto no quiero decir que no haya empleo. No, sí hay. Pero sí se ha sentido bastante este crecimiento en el desempleo. Por ejemplo, los autónomos, que son las personas que trabajan por su cuenta propia como independiente, se han dado de baja ya que le cobran demasiados a ellos. Entonces es una realidad del país la que se está viviendo. El desempleo ha aumentado. Madrid está, no me acuerdo en qué puesto de la Unión Europea con país de mayor desempleo. Lo vamos a ver por aquí. Así que esto no es para que se lo tomen personal, sino de que está costando realmente conseguir trabajo hoy día en Madrid y cada vez se siente un poquito más. Pero igual hay trabajo, solamente que estos trabajos que están costando probablemente sean más los cualificados. Pero si lo comparamos con otros países, con su tasa de desempleo que voy a dejar por acá, obviamente hay una diferencia. Así que seguimos. Y en el punto número 3 tenemos el clima. Miren, la verdad es que el clima aquí sí es algo bastante extremo. Yo por mi parte, yo soy del equipo frío, el team frío. Pero aquí lo que es el verano, en verdad esto es un infierno, sinceramente. Miren, o sea, sobre todo a las personas que venimos del Caribe. Pero bueno, yo en mi caso, yo viví 5 años en Chile y allá igual hay verano fuerte, hay invierno frío, pero la verdad, yo que en Venezuela vivía siempre bajo, en 35 grados, perdón, estaba siempre con 35 grados, estuve en 5 veranos en Chile y la verdad que este primer verano, bueno, ya llevo 2 veranos, en Madrid me estaba matando, literal, o sea, es
algo demasiado intenso. O sea, 42 grados caminando por la calle, tienes que estar súper hidratado. En la noche, son las 11 de la noche y hace 37 grados, no hace ni una brisita. O sea, en verdad que es súper fuerte. El tema del frío no me afecta tanto a mí, me gusta el frío, lo siento un poco más frío que en Chile, pero el verano en verdad que para mí, o sea, me mató, literalmente. O sea, es súper fuerte. De por sí, en la época del verano aquí, Madrid se queda vacío, completamente vacío. Todos se van, no sé para dónde se van, pero eso es lo que pasa. Miren, y yo creo que este verano se viene fuerte, más fuerte que el del año pasado, porque aún estamos en invierno. El invierno va a terminar el 22 de este mes y miren cómo ando yo. O sea, y ya son ahorita las 7 de la tarde y estoy súper cálido. Entonces, qué esperanza que ahora viene la primavera y luego el verano. Así que agarrarnos. Y como cuarta razón tenemos de que, bueno, Madrid obviamente es una ciudad bastante llena, bastante habitada, y eso puede no gustarle a todo el mundo. Por ejemplo, si vas a Gran Vía para el centro un fin de semana, pues eso es un caos total, una locura, no puedes caminar. Y bueno, hay personas a lo cual eso sí no les gusta mucho. A mí no me choca tanto, pero la verdad es que, Dios mío, hay veces en que en verdad no puedes caminar. O sea, literalmente está un mar de gente ahí. Y bueno, eso a muchas personas puede molestarle, a otras no. Pero bueno, es un punto que se comparte bastante en común, así que había que mencionarlo. Ahora vamos con el último punto. Y en el quinto puesto, o el quinto punto, tenemos algo relacionado con el tema de el que vimos al principio, el de los precios. En este caso es con las viviendas. El precio en las viviendas en Madrid es excesivamente caro. Se los digo yo, que yo vendía viviendas como tal. Nuevamente voy a poner un ejemplo de precios en Madrid. Aquí vamos viendo, vamos comparando, y voy a poner otra vez de ejemplo precios en Sevilla, para que, bueno, vayamos haciendo la comparativa. Obviamente Madrid es la capital y claramente tiene que ser, bueno, más caro por ser capital, pero sí son precios muy altos. Y por lo menos también en el centro, la mayoría de las viviendas, sobre todo en el centro, son muy antiguas. Entonces, esto la verdad fue algo que a mí por lo menos sí me chocó cuando estaba vendiendo los pisos, que yo en verdad enseñaba unos pisos que yo decía, se lo juro, cómo puede costar 500.000 esto, y es 500.000 euros, y estaba para demolerlo. Entonces, y no era un edificio de patrimonio cultural ni nada, porque yo sé que esos si no son intocables, no se les puede hacer nada, pero la verdad que es muy caro. Y para el tema de alquiler, o sea, volviendo a tocar ese punto, también va de la mano, porque son muy chicos los alquileres, los pisos, perdón, son muy chicos los pisos en alquileres. Entonces ahí es donde la gente está un poco más a las afueras y consigue algo más grande. Así que vamos con la conclusión. Entonces podemos decir que a pesar de que Madrid es súper cálida, una ciudad muy vibrante, muy de todo, pues no se puede adaptar a todos los tipos de personas. Obviamente hay gustos y colores. Vuelvo a repetir, estas 5 razones no las digo por mal ni nada por el estilo. Yo estoy en Madrid y sigo en Madrid y voy a seguir aquí en España, pero obviamente tenía que, así como di las 5 razones por las cuales venir, también tenía que decir las 5 razones por las cuales no venir. Entonces las cosas, bueno, hay que decirlas con claridad, que no se malinterpreten. Y bueno, ya saben, se me suscriben, revientan ese botón de la campanita, el like, y nos vemos en una próxima.